Hola, ¿qué tal amigos de Cinete? Estamos con Luis Palomino Benítez, quien viene a presentar una ópera prima del CCC que se estrenó pre-pandemia, hace unos años, en el 2017 en Guadalajara, que se llama La sangre enarbolada. Luis, gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Luis, una película muy íntima, una película, por lo tanto, muy personal. ¿Qué te lleva a ti a querer narrar esa historia para el mundo? Pues siempre tuve un interés por por escribir y contar la historia de mi familia, porque siempre se crean como místicas, se crean mitologías, ¿no?, en una familia. Y creo que de alguna manera a mí lo que en un inicio me interesaba eran los eventos del pasado, ¿no?, como las historias de mis bisabuelos, de mis bisabuelas. Pero bueno, a raíz de la muerte de mi madre y de mi tío, que fue además una muerte simultánea, pues eso dio pie a contar un relato desde otro lugar, que fue como precisamente de ellos, ¿no?, como de la generación que me antecede. Y obviamente en ese proceso hay como un interés profundo, porque pues es un vínculo súper estrecho, que es el de mi madre y de todo lo que sucede alrededor de su vida y de su muerte. Algo con lo que empiezas tu documental, que se me hace muy importante, es cuando hablas de esta promesa a cumplir de tu tío a tu madre. Una promesa que vemos al paso de los años se va formando y que al final se consolida con esta muerte simultánea que tienen por 7 horas de diferencia. ¿Cómo fue para ti pensar en esta promesa y ver cómo se fue evolucionando con los años? Pues precisamente yo viví esa muerte sin tener conciencia o conocimiento de esa promesa, ¿no? O sea, yo realmente, para mí, bueno, fue un hecho inusual, ¿no? Pues doloroso, pero también como increíble, ¿no? El hecho de que dos hermanos que se quieren tanto se mueran en el mismo día. Y la historia de esta promesa es algo que aparece en mi vida después. Un amigo de ellos, un escritor llamado David Martín del Campo, publica una crónica en La Jornada donde habla acerca de esta promesa, y yo no conocía esta crónica sino hasta que me puse a hacer este documental. Mi tía me llevó a esta pieza, ¿no?, pequeña crónica que aparecía en el suplemento del fin de semana de La Jornada, y cuando la leo, obviamente pues yo no sabía si era parte de la imaginación del escritor o era real. Entonces de ahí viene también como este interés en investigar acerca de esta promesa, ¿no?, y ver pues qué tan verídica o no lo es. Y yo creo que, como en todo mito, hay una parte de verdad y una parte de mentira, pero aquí realmente fui develando que sí existía este deseo de mi tío, ¿no?, de morir el mismo día que mi madre. O sea, como remitiéndose a una cuestión de su infancia y también de una cuestión del dolor. Tu madre es una de las personas más importantes dentro de lo que es la mítica culinaria mexicana en los últimos años. ¿Cómo fue para ti tener que desmitificar un poco esa figura? Digo, sé que tiene la relación madre-hijo, pero para presentarle a la gente a un ser de carne y hueso, y no solamente esta figura mítica que ganó premios en el extranjero, que escribió libros, que fue premiada. ¿Cómo fue? Mi relación con mi madre tuvo que ver precisamente con eso que planteas, que es cómo lleva a cabo un vínculo con una persona que se vuelve muy exitosa en su oficio, en su carrera, y que eso ocupa gran parte de su vida, ¿no? La chef Ana Benítez era pues una presencia importante en mi vida, que sí, de alguna manera u otra, dictaba muchas cosas de lo que se decidía, de lo que se hacía, de lo que se vivía. Pero por otro lado pues estaba mi madre, que es una persona completamente ajena a esta figura. Y creo que conocer a estas dos personas, o estas dos facetas de su personalidad, pues para mí era como importante también plasmarlo en el documental, en el cual vemos esta mujer que viaja y le dan premios y da cátedra y en fin, ¿no? O sea, como una persona que genera un interés
grande sobre su trabajo, ¿no? Como gastrónoma, como investigadora, pero por otro lado está una madre como cualquier otra y con la que yo tengo una relación totalmente íntima y también pues natural, pues, ¿no? Con sus conflictos, con sus encuentros y desencuentros, y creo que en la película lo que intento hacer es regresar a ese encuentro de la parte que más me gustaba de ella, que era esta parte vulnerable y sobre todo honesta. Y tío, lo mencionas, ¿no? Mi maestro, quien te lleva, me imagino, a amar el cine, ¿no es así? Sí, bueno, por un lado también mi tío como creador, como cineasta, como maestro, siempre tuvo como ese interés por enseñarme, pues transmitirme su conocimiento y sobre todo como su forma de pensar y de sentir, ¿no? Y yo creo que ahí fue algo como muy importante, que él, siendo documentalista y cineasta, pues sí me transmitió también el amor a este oficio y sobre todo esa razón profunda de por qué uno hace películas y para qué, ¿no? Entonces mi tío también fue una figura como muy importante en mi formación desde mi infancia y también como cineasta, y a través de su muerte también, ¿no? O sea, como el legado de lo que me dejó, sus libros, sus películas, sus escritos, que son como materiales a los que sigo visitando y que me siguen como diciendo muchas cosas. Al inicio narra cómo su madre días, si no me acuerdo, empiezan a hacer esta faceta de cocina, ¿no? Empiezan a hacer recetas, empiezan a trabajarlo y ella empieza a crecer. Tú, cuando naces, empiezas a crecer, ya llegando a la adolescencia, ¿cómo asimilabas la carrera de tu madre? Pues bueno, a mí me tocó ver a mi madre desde que tengo conciencia en la cocina, pero no desde un lugar doméstico, también, pero de un lugar profesional, ¿no? Y ella tenía como obviamente pues esto, ¿no? Muchos proyectos culinarios bajo su mando, un restaurante, escribía libros, hacía programas de televisión, y todo esto pues fue como para mí un despertar en mi sentido del gusto, pero sobre todo también como en el amor por lo que está detrás, ¿no? O sea, yo creo que ella como investigadora veía la cocina como una fuente de conocimiento inagotable. Era realmente no solamente la parte histórica, sino la parte de salud biológica, la parte química. Siempre había un encuentro con el conocimiento a través de la cocina y ella lo tenía muy claro. Por eso mismo, cuando ella se vuelve maestra, pues logra generar un gran sistema pedagógico, ¿no? Porque ella tenía como realmente ese interés por convertir en la experiencia gastronómica en una casi ciencia y arte universal. Me imagino que tu hijo te tocó ser conejillo de indias de algunas cosas. ¿Qué platillos son que más recuerdas que tu madre preparaba? ¿Qué te gustaban? Pues bueno, sí me tocó ser conejillo de indias, también me tocó ser el pinche, porque cuando hacía como, cuando daba clases o si iba a hacer como exposiciones en Europa o en otros lugares, me llevaba también de su asistente. Y el platillo que más recuerdo, o el que más disfruto y a la vez lo sigo cocinando, es un chile ancho relleno de plátano macho con camarones, envuelto en hoja santa y bañado con una salsa de frijol. Este platillo es pues una creación suya y que lo hizo para este libro que se llama Sabores de Oriente, que curiosamente escribe con mi tío. Mi tío hace la investigación, ella hace el recetario. Y es un libro que habla sobre las influencias de la cocina asiática en la cocina mexicana. Y bueno, yo creo que lo maravilloso, lo entrañable de los recetarios es que son formas vivas de algo que es efímero, ¿no? Entonces, en el momento en el que uno pone esta receta, la arma con el conocimiento de los ingredientes que le gustaba utilizar a mi madre, es una forma de revivir algo vivo, por así decirlo, que se siente, que huele y que además me conecta directamente con ella y con nuestra vida juntos. En un país que tiende a olvidar a sus figuras, pero muy importante que lleguen a ser un evento, ¿es tan importante para tu familia este documento? Pues bueno, yo creo que sí, la premisa de como abre la historia es que dice nuestro miedo más grande es el olvido y la memoria de mi familia está a punto de desaparecer. Yo
pienso que, como tú dices, un país que tiende a olvidar, un país donde existe demasiado luto por muchos lados, ¿no? Está el luto, ¿sí? Un país donde hay una serie de lutos permanentes, donde estamos como en un duelo constante, ¿no? O sea, con desapariciones, con muertes, con ahora muertes por pandemia, en fin, creo que es una labor muy importante para nosotros, que somos a los que realmente nos interesa la memoria, luchar por que estas personas no estén en el olvido. En este caso, desde mi lado, pues fue hacer una película, y creo que en ese sentido, pues para mí este es un legado no solamente para mí, sino para mi hermano, para mi sobrino, y quizás también para mis primos y mi tía. Ha pasado ya un tiempo de que terminaste esta película, de que vio la luz por primera vez en una sala de cine, y bueno, han pasado, ¿cuántos son? ¿8 años? 8 años. 8 años para que pueda llegar a un circuito más amplio. ¿Cómo fue este proceso de estar esperando el estreno? Pues como tú dices, fue una espera muy larga, fue realmente, pero que no nos dimos por vencidos, y creo que al final, gracias a Claudia Prado del Centro de Capacitación Cinematográfica, que es la directora de divulgación, insistimos en que no quedara solamente así, ¿no? Que sí tuviera como que concretara su ciclo la película y tuviera esta maravillosa exposición. Y obviamente yo lo recibo con mucho gusto y con mucho orgullo. Y aunque haya sido 8 años después, estar en la Cineteca Nacional en un estreno en salas, pues es maravilloso, porque no solamente pues es un recinto importante para la cinematografía mexicana y latinoamericana, sino que también es un recinto importante para ellos. Mi madre, mi tío, mi tía, los que están en la película, todos conocen la Cineteca desde antes que estuviera ahí en Río Churubusco, cuando estaba aquí en los estudios Churubusco y demás. O sea, han sido cinéfilos y han ocupado esas butacas, y creo que regresen a este recinto pues es como algo pues que me honra profundamente y que se me hace además como un símbolo. Para ti, como egresado de CCC, ¿qué significa haber estrenado esta película primero en el Festival de Cine de Guadalajara y ahora en la Cineteca Nacional? Bueno, pues estrenar en Guadalajara fue obviamente fue un evento que me llenó de orgullo, que fue un atisbo de mucha felicidad, que pudo realmente hacer que la película recorriera otros festivales y tuviera como un circuito más largo. Y ahora estrenarla en la Cineteca como estudiante pues es realmente quizás lo que uno aspira cuando estás en el aula pensando en estos proyectos que vas creando a lo largo de un proceso académico, y decir, ay, algún día voy a ir a ver mi película en la Cineteca. Y bueno, el hecho de que se estrene ahí pues es obviamente algo que me enorgullece y me emociona. Ya prácticamente va a terminar. ¿En dónde andas ahorita? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahorita estoy desarrollando un siguiente proyecto de largometraje que es en Tailandia, se llama Túnicas Teñidas. Y bueno, ese proyecto se va a filmar a finales de este año. Perfecto. Pues, muchas gracias por esta entrevista y esperamos mucho éxito en este documental, que lo merece, y sobre todo la figura de tu madre y tu tío merecen que la gente los recuerde. Muchas gracias. Muchas gracias.